Perdió Guaraní 2-1 contra Olimpia en un partidazo para los neutrales. Y hay algunas cositas que se pueden destacar. Un resumen rápido del partido fue: a los 5 Olimpia metió, luego se tiró atrás y Guaraní lo empezó a pelotear como Dios manda. Olimpia tenía algunas jugadas de réplica por los espacios que dejaba Guaraní. Y así contando tenemos la mala definición de Mati López frente a Olveira. Luego tenemos el mano a mano de Iván Ramírez que le tapa también a Olveira. El tiro al palo de Mansur. El tiro de 3 dedos de Maidana que termina pegando al ladito del arco. Y el corte de Raúl Cáceres cuando quedaba solo para el gol Mati López. En el segundo tiempo Olimpia salió mucho mejor que Guaraní luego de los cambios. Y en un contragolpe que era bastante prometedor, ya que Guaraní trabaja bastante bien los contragolpes, se iba expulsado Raúl Cáceres por un codazo a la cara de Alcides Barbote. Además de la intensidad de la entrada, quedaban 3 contra 1 los jugadores de Guaraní con los de Olimpia. Bien la falta, bien la expulsión, pero se quedaba un jugador de Guaraní con la pelota. Yo creo que podían haber seguido la jugada, no sé, y luego expulsar a Raúl Cáceres. Pero claro, como Barbote estaba en el piso gritando literalmente, yo creo que era bastante válida y bastante correcta la decisión del árbitro de parar el partido y expulsar al jugador de Olimpia. Luego de eso no pasó literalmente nada hasta el minuto 90, en el que Olimpia marcaría el segundo. Un 2 contra 1 a Dani Pérez, que lo terminan dejando en el piso. Luego Aldo Pérez, que no puede porque justo siente algo en la rodilla, se cae y resulta siendo una lesión. 2-1 Olimpia arriba, Guaraní ya no tiene cambios, tiene que meter a alguien de campo en el arco. Ese alguien de campo fue Mansur. Y uno dice 2-0 ya, liquidado. Va Guaraní a buscarlo con uno menos, ahora 10 contra 10 pero sin arquero. Meten la pelota al área, Torales se manda una jugada bárbara y termina dejándosela a Barbote, que termina anotando el 2-1. Guaraní se agazapa, lo va a buscar y al final John Sánchez en un centro termina metiendo una patada a la cara de un jugador de Olimpia, que más bien fue al hombro que a la cara, y se termina yendo expulsado. Cuando de los 6 minutos añadidos se jugaron 3 máximo, el árbitro decide terminar el partido para evitar conflictos. Y así Guaraní pierde el primer partido de forma épica, si me preguntan a mí. Yo no sé si esto, siéndose 1-1 en el primer tiempo, terminaba así, sinceramente para mí no. Pero son cuestiones del partido y hay que dar la vuelta a la página y empezar a hacer los análisis. Las sensaciones que deja esta primera fecha en sí es que Olimpia va a ser uno de los candidatos a la apertura, con lo cual es un buen rival para medirse. Y las sensaciones en Guaraní es que vienen de una pretemporada y obviamente los jugadores están duros. Al contrario de Olimpia, que ya jugó un amistoso internacional contra Colo-Colo en el que sí estaba muy duro, y contra Boca, que se soltó mucho más. Evidentemente llegaban con más ritmo que nosotros. Este equipo se va a empezar a ver recién en la tercera o cuarta fecha. Haciendo los análisis individuales, lastimosamente Aldo Pérez se fue lesionado, con lo cual Servio va a jugar la fecha 2, que yo lo dije, para mí tiene que jugar Servio la fecha 1, pero llegó justito, así que no lo pueden poner así como así. Y si me preguntas a mí, Servio sin una pierna ataja más que Marino Arzamendia, así que yo lo pongo una y mil veces a él. Además de que Servio viene teniendo una pretemporada para ser tenido en cuenta y Marino Arzamendia seguramente venga teniendo una temporada para ser tercer arquero, así que Servio sí en sí. Dicen que el peor pronóstico para Aldo es de 8 meses y el mejor pronóstico es de 4 a 6 semanas, así que espero que se recupere lo antes posible porque es un gran arquero. Yendo con lo demás, me gustó el partido de Saracho. Para mí Saracho mereció comerse una tarjeta de lo mucho que le pegó a los jugadores de Olimpia. Barbote no me gustó tanto, a él le ganan en el cabezazo, de ahí viene el primer gol, pero es el que marcó el gol del descuento, así que se salva un poco. Más allá de eso, su labor defensiva fue bastante pobre. Del lado de Dani Pérez se ve que no empezó bien y defensivamente es muy inseguro, pero a la hora de proyectarse se nota que la pretemporada se enfocaron mucho más en lo que puede hacer Dani Pérez en cuanto a proyección más que en lo defensivo. Yo lo dije siempre, Dani Pérez rinde defensivamente si se queda atrás, porque en contrapierna le pueden ganar en velocidad y nada, necesita un jugador rapidito como Alcides Benítez, que ya no está, que sea el encargado de hacer la proyección y que Dani Pérez se quede simplemente ahí atrás. Eso no quita que las proyecciones que hizo hayan sido bastante buenas, más allá de que le ganaron mucho. Se nota que en la pretemporada se enfocaron en darle un poco más de proyección a este lateral de Dani Pérez y no lo pudimos ver a Segovia, tampoco a Mariano Ramos. Del lado de Maidana, flojito, no recuerdo una de él más allá de esa que le pega de 3 dedos a la red de Olveira, en la que podía haber pasado la pelota para atrás. Sinceramente, viendo cómo le pega a Maidana, definió bien. Además de, claro, tuvo ese tiro de 3 dedos que también pasa cerca del palo. Entonces, más allá de eso, como lateral flojito, porque la mayoría de las jugadas de Olimpia pasaron del lado de Dani Pérez. Y es algo que Dani Pérez y Bernat tienen que trabajar porque seguramente la mayoría de los ataques pasen por ese lado. En el medio Agustín Mansur, que para mí fue el mejor de la cancha, no sé si quiere subir su valor o es porque de verdad se va a quedar y de verdad quiere
meterle con todo a este campeonato. Y por el medio también Luis Martínez, que siempre es un cumplidor en cuanto a lo que es su función defensiva y de recuperación. El que no me gustó para nada es Mati López. Jesús Llano tampoco lo vi mucho, pero tampoco es que me haya deslumbrado. Mati López no me gustó para nada, se cae mucho, no tiene precisión en los pases, no tiene seguridad. Se nota que va a tener que demostrar mucho más. Es un pibe del club, de la casa, por eso yo le daría la confianza. Pero viniendo de un tipo que rechazó a Guaraní en su peor momento y luego de que quedó a un punto del campeonato viene, es sospechoso. Ojalá y rinda, yo le deseo lo mejor, pero hay que exigirle un poco más. Lo mejor pasó por Miño. Yo digo que el error de Bernay fue sacarlo en lugar de sacar a Mati López y dejar a Miño como media punta. Y Daryl Rodríguez, que se convirtió en Julio Enciso antes de Alfaro. Ese Julio Enciso que regateaba a medio equipo, pero era muy egoísta, no pasaba nunca la pelota. Eso aporta mucho en cuanto a lo que es regate, pero no aprovecha lo que aporta. Y ahí simplemente no aportas nada. Regateó como Neymar, pero inteligencia colectiva no tuvo ni un poco. Como 9, Iván Ramírez, que se comió un mano a mano y también no tuvo las mejores definiciones, pero en lo que es la parte colectiva lo hizo bárbaro. El trabajo sucio lo hizo perfecto, aguantar pelotas, meter pases, muy buen pie de Iván Ramírez, más allá de que la definición no se le haya dado bien. Sus suplentes fueron Romero y Torales que metió una asistencia, pero más allá de eso poco. Me olvidaba decir que salió también acalambrado Maidana, lo cual es una preocupación, pero de ese lado tenemos a Servir. Y por último, Diego Fernández, que para mí entró bien. El cambio tiene que ser él y no John Jairo, que se fue expulsado. De hecho, no me acordaba quién fue el